Y antes que nada quiero recordarles, no sé si se acuerdan que les comenté la semana pasada que este catecismo de Heidelberg que estamos estudiando, las preguntas están hechas en tercera persona, pero las respuestas están hechas en primera persona, de tal manera que cada uno de nosotros debemos de hacer propia cada respuesta. Entonces, hagámosla propia para que se vuelva como un devocional en nuestro corazón. Es como que tú mismo estás dando esa respuesta. Así que bueno, la clase pasada, ¿qué fue lo que vimos? Bueno, vimos que el cristiano, lejos de vivir angustiado toda su vida por tratar de mantener su salvación para no perderla, debería estar viviendo en agradecimiento. ¿Por qué? Por tener un consuelo de saber que Cristo ya vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Entonces el cristiano debe estar alegre por eso, debe estar en agradecimiento. Además de la vida perfecta que Cristo ya vivió por ti y por mí, con su muerte y su resurrección, pagó el justo precio por cada uno de nosotros. Ahora, todos aquellos que reconocen en humildad sus pecados y entienden que necesitan un Salvador y se arrepienten poniendo toda su confianza en la obra perfecta de Cristo, pues entonces reciben el consuelo tanto en esta vida como en la muerte de que son salvos para siempre. Porque tenemos un gran Salvador que se ha encargado de orquestar nuestra salvación de principio a fin. Él es el que la inició, Él la va a culminar en nosotros, en cada uno de nosotros. ¿Ok? Aparte de eso, nada nos va a apartar de la santa voluntad de Dios Padre. ¿Se acuerdan de esa parte que vimos? Nada nos va a apartar, nada de esa santa voluntad de Dios Padre, ni nos va a arrebatar de sus manos. Así que Él es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso está en Filipenses 2:13. Y estando convencido precisamente de esto, dice la palabra, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Así que bien, mis hermanos y hermanas, vivimos en este mundo lleno de maldad. Vivimos en angustia, vivimos en tristeza, hay desánimo, hay soledad, hay amargura, hay odio, hay traición, hay enfermedades y tantas otras cosas. Y lo último es la muerte. Tantas cosas. Y las personas que aún no conocen el Evangelio de la gracia de Cristo viven sin consuelo, cansados de la vida. Cansados de la vida y cargados por su pecado. Así. Entonces Cristo, ¿qué nos dice? Vengan a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Otra versión dice, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo os haré descansar o les daré el descanso. ¿De qué cargas? De las cargas de la vida, de los pecados del mundo también y de nuestros propios pecados. De todo lo que mencioné antes, tristeza, traición, todas esas cosas traen carga a nuestra vida. Aparte, nuestros propios pecados traen carga a nuestra vida. Y el Señor te está diciendo, ven a mí, ven a mí. Ese es el llamado que el Señor nos hace, vengan a mí. Todos los que están cargados por sus pecados y cansados, que yo les daré el descanso, yo los haré descansar. Dice el Señor, pues mi yugo es fácil de llevar. Nos dice, dejen de ser esclavos del mundo, dejen de ser esclavos del pecado, pónganse mi yugo. ¿Sí saben qué es un yugo? Aquellos animalitos güeyes, creo que le dicen, ¿no? Esos toros güeyes que les ponen acá, es como una madera que les ponen, ¿no? Y ponen otro güey acá también, y los dos están atados, ese es el yugo. Entonces cuando están arando, creo, la tierra, van con ese yugo en el cuello. Bueno, dice el Señor, pónganse mi yugo. Pónganse mi yugo. O sea, ¿quién es el que te va a estar llevando a tu lado? El Señor va a estar contigo ahí, andando contigo con ese yugo. Pero dice,
pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Es liviana. En Cristo entonces tenemos consuelo. Los que aún no están en Cristo también pueden tener esta consolación. Entonces entramos a la segunda pregunta, que dice: ¿qué debes saber para vivir y morir en el gozo de esta consolación? Entramos a lo que es el catecismo de Heidelberg. Esa es la pregunta número 2. ¿Qué es lo que debes saber para vivir y morir en el gozo de esta consolación? ¿Se acuerdan de la pregunta de la semana pasada? Decía: ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? ¿Ok? ¿Cuál es ese único consuelo? Y la respuesta anterior era que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma y en vida y en muerte a mi fiel Salvador Jesucristo, quien pagó por completo todos mis pecados con su preciosa sangre y me ha libertado de la tiranía del diablo. También cuida de mí de tal manera que ni un solo cabello de mi cabeza puede caer sin la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Por cierto, es necesario que todas las cosas colaboren para mi salvación, porque pertenezco a Cristo. Él, mediante su Espíritu, me guía a la vida eterna y me hace completamente dispuesto y listo para vivir para Él de ahora en adelante. Esa era la respuesta anterior. Y ahora te pregunta: ok, ¿y qué debes saber para vivir y morir en el gozo de esta consolación? Y dice la respuesta ahí: 3 cosas. 3 cosas debemos de saber. ¿Cuál es la primera? Dice: primero, debemos de saber cuán grandes son mi pecado y mi miseria. Eso es lo primero que debemos de saber. Cuán grandes son mis pecados y mis miserias. Recordemos, acuérdate, las respuestas están en primera persona. Así que notemos que esta respuesta también dice: cuán grandes son mi pecado o mis pecados y mis miserias. Está en presente perfecto. De tal manera, entonces significa que mis pecados, hasta el día de hoy, si somos cristianos, siguen siendo grandes. Y mi miseria también. Sigo siendo miserable. Eso significa, está en presente perfecto. Sigo siendo miserable. Esto nos debe quebrantar y hacernos mirar hacia la cruz. Cuando un cristiano se da cuenta que aún sigue siendo pecador y sus pecados siguen siendo grandes y que aún sigue siendo un miserable, te hace tener que voltear tu mirada hacia la cruz de Cristo nuevamente. Porque al final tenemos que estar dependiendo de la obra perfecta de Cristo en la cruz. Acordémonos que no son nuestros méritos, son los méritos de Cristo. Cristo obtuvo, como les dije hace un momento, Él vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Entonces, miramos hacia la cruz y nos hacemos conscientes de nuestra incompetencia. Somos incompetentes. Hay gente que aún en el cristianismo está en un estado de inconsciencia de su incompetencia, porque no sabe cuán grandes son sus pecados y sus miserias, al igual que los del mundo. Los del mundo no saben. Los del mundo se sienten competentes y siempre andan ahí tratando de ser mejor que el otro. Y creo que hay un dicho ahí que si puedes aplastar a uno, aplástalo y tú sigue, avanza. O sea, ellos así son, el mundo así es, así piensa. Y aquí es contradictorio, es lo contrario. Para vivir en este gozo y de esta consolación, debemos de entender primero cuán grandes son mis pecados y mis miserias. Qué grande es esto que yo tengo. Ok, cuando una persona nace de nuevo, somos conscientes de nuestra incompetencia. No sé cuántos se acuerdan del día que vinieron al Señor, o los que todavía no han venido al Señor, bueno, tienen esta invitación todavía para acercarse al Señor entendiendo esto que estamos estudiando.
Pero los que ya conocieron a Cristo, no sé si recuerdan el día que les hablaron del Evangelio y se dieron cuenta, no sé de qué manera te presentaron el Evangelio también. Porque si te ofrecieron un Evangelio, como siempre he dicho, te ofrecieron un beneficio y te dijeron, ven a Cristo, Cristo es la solución a tus problemas. Ven a Cristo, Cristo es la solución. No tienes un trabajo o tienes una enfermedad y quieres que tu hijo sane, o ven a Cristo. Sí, Cristo lo puede hacer y Cristo lo hace. Pero si solo te dijeron eso y te dijeron, ven, pasa al frente y recibe a Cristo en tu corazón, solo te ofrecieron un beneficio, pero nunca te dijeron lo pecador y miserable que eres. Entonces no te presentaron el Evangelio realmente. Y muchos en las iglesias se acercaron al cristianismo porque les ofrecieron un beneficio, pero nunca les hablaron realmente el Evangelio y los confrontaron en su pecado. Porque el llamado del Evangelio es arrepentidos y convertidos. Amén. Así que una persona entonces cuando nace de nuevo son conscientes de esa incompetencia, pero cuando comienza a crecer en el Evangelio depende de la teología que abrace. Esa es otra situación. Muchos vienen, les hablan del Evangelio, pero depende de qué teología abrace. Si te hablan de una teología, como vimos la semana pasada, en donde todo depende de ti, entonces esa inconsciencia o incompetencia empieza otra vez a convertirse en competencia, porque vas a tratar de, no, tengo que luchar, tengo que hacer esto porque no quiero perder esto que me han dado. Todo depende de mí ahora. Y entonces se les olvida su incompetencia, se les olvida que realmente somos pecadores, somos incompetentes. Entonces todo depende de qué teología abracen, porque como les dije, si todo depende de ti y de mí para cuidar esta salvación, para no perderla, entonces ese estado se nos va a olvidar y la vamos a abandonar. Pasamos de un estado de inconsciente competente, donde muchos vuelven a angustiarse y otros llegan a creerse merecedores de la misericordia de Dios. Sí, porque llegan a decir, no, yo estoy haciendo esto, Señor, y estoy ayunando, estoy orando más, y tienes que bendecirme. Tienes que bendecirme porque, mira, estoy leyendo más tu palabra, estoy buscando más de ti, estoy congregándome, estoy haciendo tal cosa, Señor, tienes que bendecirme. Y entonces se olvidan, de tal forma que se creen merecedores de esa misericordia. Y no es así. ¿Cuál es el primer mandamiento? Lo vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan? El primer y grande mandamiento. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Mis hermanos, eso nos hace ver y estar conscientes de cuán grandes son mis pecados y lo miserable que somos. Porque te está diciendo, tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero si te pones a pensar, Señor, qué incompetente soy. No se puede. De verdad, porque te hace ver qué gran pecador soy. Qué miserable soy. No puedo. Es imposible. Mientras estemos, como les he dicho, en este saco de pellejos, en este cuerpo que tiene una naturaleza caída, aunque ya hemos sido regenerados, ya somos salvos, tenemos al Espíritu Santo y anhelamos amar a Dios como Él lo merece y queremos santificarnos para Él y darle gloria a Él, pero vemos que siempre fallamos. ¿Cierto o falso? ¿O quién de aquí no falla? Solo yo fallo. Yo soy el único gran pecador aquí. ¿A quién no le pasa? Todos fallamos. Queremos, Señor, yo quiero buscarte, quiero agradarte, y fallo. Y entonces nos damos cuenta del incompetente que somos. Somos incompetentes, totalmente, pero somos dependientes totalmente de la obra perfecta de Cristo. Amén. Así que bendito sea nuestro gran Salvador. ¿Por qué? Porque al final solo sé que soy un gran pecador y Cristo es un gran Salvador. Aleluya. Así que en esta vida nos esforzamos,
y nos estresamos. ¿Cierto o falso? Y la Biblia nos dice que por nada estéis afanosos. ¿Qué pasó ahí? Si hacemos eso, pecamos también. Y eso está en Filipenses 4:7. O sea, por nada estéis afanosos. Entonces, ¿estamos amando a Dios perfectamente con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente? ¿No? Por ejemplo, así que estamos viniendo a la enseñanza y pasa algo y nos retrasamos, nos enojamos, nos estresamos. No estamos amando a Dios perfectamente con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas. No. Estamos fallando al mandamiento también. Entonces, ¿qué nos hace ver esto? Que somos incompetentes. Seguimos, fallamos. Ok. Entonces eso nos muestra que no amamos a Dios como Él manda. No lo amamos como Él manda. Seguimos teniendo envidias, deseos de venganza. ¿Qué más? Cosas que nadie ve. Nos enojamos, llegamos a odiar o sentir odio contra alguien. La Biblia dice que sentir o aborrecer es otra palabra. Aborrecer al prójimo es igual a asesinato. ¿A quién de aquí no le cae mal a alguien? Si yo pongo una lista, lleno mi libreta. No debe ser. Pero lamentablemente nos enojamos. Pero sí, aún dentro de la iglesia podemos decir, ay, que el hermanito como que no sé. O la hermanita como que no sé. Y eso es en la iglesia. Bueno, afuera en los trabajos también, que eso me cae mal. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. Entonces, bueno, la Biblia dice que eso, aborrecer a alguien equivale, es lo mismo que odiar. Pero es que yo no lo odio, es lo mismo. Y significa asesinato. Por eso el Señor Jesucristo dijo, aunque tú aborrezcas a tu hermano, a tu prójimo, somos asesinos de corazón. Todos hemos fallado ahí. Todos. Entonces, ¿podemos ver cuán grandes son nuestros pecados y miserias? ¿Podemos verlo con lo que acabamos de decir, con los fallos que tenemos? ¿Puedes verlo? ¿Podemos ver nuestra propia miseria y pecado que tenemos? Seguimos en eso, seguimos fallando. Pero luchamos, los que hemos conocido del Señor, y esa va a ser nuestra lucha diaria que dice la palabra del Señor, la lucha de la carne contra el espíritu, todos los días hasta que moramos o Cristo vuelva. Pero vamos a luchar. Mira entonces cuán grande es el amor de Dios. Cuán grande es el amor de Dios para su iglesia. Cuán grande es el amor de Dios y cuán grande es su misericordia. Mira cuán grande es su salvación. Esto nos debe dar gozo, hermano y hermana. Porque mira cómo estás. Mira en qué fallamos en todas estas cosas. Y mira cuán grande amor y misericordia tiene Dios para cada uno de nosotros aquí presentes. Y su iglesia. Y aparte, se compadece. Se compadece de nuestras debilidades. Tenemos ese Dios que sabe, son mis hijos, son mis hijas. Y aún así, se compadece de cada uno de nosotros y se acuerda de que somos carne. Se compadece de nuestras debilidades. ¿Y qué más? Trae consuelo y nos dice, pide perdón. Arrepiéntete de tus pecados, reconoce tu miseria y continúa la carrera. Amén. Todos aquí hemos fallado, todos hemos fallado al gran mandamiento, todos. Pero Dios nos está diciendo, ven a mí, yo te haré descansar, ven. Esto que acabo de decir produce un gozo y dicha el saber cuán grande es mi pecado y miseria. Esto que estoy diciendo debe de producir eso en cada uno de nosotros, que hemos conocido el Evangelio o que estamos escuchando el mensaje y todavía no tenemos claro, pero debe producir gozo. Y eso solo el Espíritu Santo lo puede hacer, yo no puedo hacerlo. Pero el hecho de saber cuán grande es mi miseria y mi pecado debe producir un gozo. ¿Por qué? ¿Por qué debe producir gozo? Bueno,
Porque esto nos lleva a la cruz. Nos lleva a la cruz y ver cuán grande es la obra de Cristo Jesús en la cruz. Al ver tu miseria y tu pecado, nos vuelve a llevar a mirar a la cruz nuevamente y saber que allí fueron clavados todos tus pecados, todas tus miserias fueron llevadas ahí en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Lo vimos la semana pasada. Él cargó con toda nuestra culpa, todos nuestros pecados, toda nuestra miseria. Él la cargó en la cruz, satisfaciendo, acuérdate que, la justicia perfecta de Dios. Y llevando sobre sí toda la ira de Dios, todo el enojo de Dios vino sobre Cristo. Mientras Él estaba padeciendo en la cruz. Por eso, cuando Jesucristo dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? El Padre ya no lo podía mirar. ¿Por qué? Porque en ese momento toda la culpa por los que Él murió estaba sobre Él. Y Dios Padre, que es 3 veces santo, no podía mirar. Porque Cristo en ese momento estaba cargando el pecado y Dios no puede ver eso. Entonces, fue algo grande que pasó en la cruz por ti y por mí. Eso fue lo que sucedió. Entonces el saber que eres miserable nos debe hacer mirar hacia la cruz y sentirte dichoso por esa gran obra de Cristo en la cruz, por su amor por mí, por cuán inmerecida salvación y misericordia nos ha dado. Debes de sentirte gozoso y dichosa, de verdad. Eso debe producir el saber esto. Qué gran Salvador, qué gran salvación, esta salvación tan grande. Wow, qué gran, cuán inmerecida salvación y misericordia tenemos. Eso nos hace vivir en agradecimiento y estar más consciente de que hay pecado en mi vida, pero cuando detecto algo que está mal, más rápido quiero arrepentirme. ¿Por qué? Porque como ahora estás consciente de la gran salvación que Cristo hizo en la cruz, y ahora estás más consciente, no manches, soy pecador, soy pecadora y sigo pecando, Señor, pero quiero agradarte, pero fallo, pero tú me traes esta paz y este consuelo. Dios mío, qué tan gran Salvador eres. Es incomprensible el amor de Dios hacia nosotros, hermano y hermana. El amor de Dios no lo podemos comprender, creo que ni aquí en este mundo. Es tan grande e inexplicable que no es como nosotros pensamos. Los pensamientos de Él son más grandes, son más altos, y el amor que Él tiene es incomprensible, porque nosotros lo que hacemos es juzgar a lo que nosotros vemos. Mira, está mal, mira, pero el Señor no estoy diciendo, como les dije, no, Él no es alcahuete, Él castiga. No es que tenemos licencia para pecar, no, Él castiga, pero realmente su amor y su misericordia sobrepasan nuestro entendimiento. Es muy grande, es poderoso. Entender lo que pasó en la cruz es algo sorprendente que de verdad te quebranta el corazón. Así que nos hace estar más conscientes de que hay pecado en nosotros. Recuerda esto. Pero cuando detectas algo que hay, esto está mal, Señor, mientras más agradecido estés conociendo este mensaje del Evangelio, más rápido quieres arrepentirte. Y entonces tenemos una vida activa de arrepentimiento y fe todos los días. Porque el cristianismo se trata de arrepentimiento y fe todos los días. Y de esa manera nuestro gozo se mantiene ahí presente. Todos los días el cristianismo es esto, acuérdate, es arrepentimiento y fe todos los días. Porque todos los días luchamos con nuestra carne. La Biblia dice que todos los días tenemos la lucha de la carne contra el espíritu. Entonces el cristianismo se trata de arrepentimiento y fe creyendo en la obra de Cristo. Arrepentimiento y fe creyendo en la obra de Cristo, pero sigues avanzando. Y conforme tú estudias la palabra, sigue siendo transformado tu entendimiento. Es lo que dice Romanos. Nuestro entendimiento, la palabra es poderosa. Si no vamos a la palabra, no vamos a ser transformados. Porque el hecho de que no, yo soy cristiano, pero no leo la Biblia. No. Porque apartados de mí nada podéis hacer, dice el Señor. ¿Y cómo puedo estar cerca de ti? Él es la palabra, acuérdate. Cristo es la palabra. Tenemos que permanecer en la palabra, estudiarla, leerla. Y ahí vamos a estar permaneciendo y nuestro entendimiento, nuestra mente va a ser transformada. Amén. Y de esa manera entonces
mantenemos este gozo que nos dice la pregunta: ¿qué debemos saber para vivir y morir en el gozo de esta consolación? Bueno, primero mis pecados, mi miseria, y permanecer en la palabra para mantener este gozo de salvación. Segundo, ¿de qué manera soy librado de todos mis pecados y miserias? Primero, cuán grandes son mis pecados y mi miseria. Segundo, ¿de qué manera soy librado de todos mis pecados y miseria? Muy bien. Abre tu Biblia en San Juan 17:3. San Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermano y hermana, nuevamente les digo, sintámonos gozosos y dichosos, porque Cristo se nos ha revelado. ¿Qué quiere decir con eso? Hermano y hermana, sintámonos gozosos y dichosos porque Cristo se nos ha revelado. Y tal vez aquí, o alguien que ve ahí, escuche la enseñanza. Cristo te está llamando a tu corazón y quiere revelarse a tu vida también. Mira que dice Mateo 11:27. Sí, Mateo 11, versículo 27. Dice la palabra del Señor. Le digo, Cristo se nos ha revelado. Dice la palabra del Señor: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y justo después de ahí, ¿qué sigue? ¿Qué dice después? Venid a mí. Todos los que estáis trabajados Amén. y cargados. Todos los que estéis trabajados y cargados. Yo los haré descansar. Ese llamado que hizo después ahí, pero antes de eso, a quien el Hijo lo quiera revelar, y Él después hace este llamado. Vengan a mí, los que estáis trabajados y cargados. No todos, acuérdense, no todos van a escuchar ese llamado. No todos van a responder. Hay un llamado externo del Evangelio. Yo puedo predicar el Evangelio a todas las personas que estén aquí reunidas. Por ejemplo, vamos a decir 100 personas, y de esas 100 personas yo hago el llamado externo, y el Espíritu Santo va a hacer el llamado interno en el corazón. Y no todos se van a ver, ¿no? Algunos tal vez se van a burlar y se van a ir. Algunos se van a reír. Algunos van a decir: está loco. Pero los que son llamados en el corazón por Cristo, aquellos que han sido predestinados y escogidos por Dios, Dios los va a traer y se los va a dar a Jesucristo. Así que, aleluya. Entonces, Cristo es el gran Salvador que el Padre ha enviado. No hay nadie más. No hay nadie más, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Cristo se nos ha revelado, hermano y hermana. Si ya naciste de nuevo, o si todavía sientes esa inquietud en tu corazón de sentirte que todavía no siento este consuelo en mi corazón, todavía siento que lucho. Sí, todos luchamos, pero si estás sintiendo este llamado en tu corazón, si realmente sientes que tú necesitas a Dios, necesitas buscarle a Dios, hay algo en tu corazón que te inquieta, el Señor te está haciendo el llamado, el Señor te está inquietando, quiere que escuches su evangelio, y quiere que entonces, cuando tú escuches ese mensaje de salvación, entonces ahora sí que toma la decisión por Cristo. Pero ya Cristo ya habrá hecho una obra en tu corazón para que tú puedas escoger al Señor. Pero eso es lo que Él está haciendo, y no hay otro nombre, solo en Jesucristo. Así que Cristo fue anunciado aún antes de que naciera. En el Antiguo Testamento los profetas lo anunciaron aún antes. Hasta en el principio Dios prometió enviar a un Redentor, pero los profetas lo anunciaron, y todos los que creían y morían en esa esperanza de que algún día iba a venir un Redentor, todos los que morían de esa manera, aún Cristo no había sido manifestado, no se había revelado, no había nacido,
Bueno, pues todos los que creían en eso se les tomaba por justicia y eran salvos también. Solo que en aquel tiempo todavía no había venido Cristo, hasta que vino Cristo y se les presentó y esta es la salvación, aquí estoy. Pero en aquel tiempo los que murieron en el Antiguo Testamento se les anunció que vendría un Redentor, y desde ese tiempo los que creyeron en esa promesa, y los profetas lo anunciaron, todos los que creyeron en esa promesa se les tomó por justicia y fueron salvos. La gracia de Cristo los alcanzó también. Lee Hechos 10:43. Hechos 10:43 dice: ¿de quién? De Cristo. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de sus pecados por su nombre. Amén. Tercera respuesta del catecismo, ¿qué dice? ¿Qué cosa debo saber para vivir y morir en el gozo de esta consolación? La tercera cosa, ¿cuál es? ¿Cómo voy a agradecerle a Dios por tal liberación? Dice la palabra del Señor, Mateo 5:16. Pongan atención. Pongan atención. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo vamos entonces a agradar a Dios por tal liberación? Bueno, dice la palabra del Señor ahí que nuestras buenas obras. Ahora sí está hablando de buenas obras. Recuerden, la salvación es por fe y por gracia nada más, no por obras. Pero ya como cristianos, ahora nos dice que nuestras buenas obras hablarán por sí mismas, pues serán luz en medio de las tinieblas. Ahora en Cristo hacemos buenas obras, no perfectas, quisiéramos. Pero hacemos buenas obras ahora estando en Cristo. Pero, escucha bien esto. Aquí lo importante de las buenas obras, ahora estando en Cristo, es nuestra motivación. La motivación de tu corazón. ¿Qué es lo que te mueve a hacer esa buena obra? Nuestra motivación para hacer esas buenas obras debe ser Cristo. Y no nuestra carne. O cualquier otra motivación como las del mundo. Porque si decimos tener fe, pero no tenemos buenas obras en Cristo, nuestra fe es muerta en sí misma. No hay amor a Dios ni al prójimo. Y la regla de oro de los mandamientos, ¿cuál es? El amor. Amarás a Dios, amarás a tu prójimo. Esa es la regla de oro, el amor. Pero si tengo fe, pero ya ahora que soy cristiano no hago ninguna buena obra, no ayudo a nadie, no hago nada. No siento amor por el prójimo. Entonces esa fe es muerta. Entonces, y si no sientes amor, dice que el que no ama no conoce a Dios. Entonces, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, dice Santiago 2:17. Pues sí, porque si una persona ahora que está en Cristo no siente el deseo, esa compasión por las almas, o no siente esa compasión por alguien que necesita, o esa carga sabiendo que esa persona necesita de Dios, o no sientes ni siquiera el deseo de compartir lo que Dios ha hecho en tu vida, entonces esa fe que tú dices tener, tienes que analizarte si realmente estás en la fe. Porque entonces no estás compartiendo a Cristo, no estás compartiendo el mensaje de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Entonces tienes que autoevaluarte. La Biblia nos manda a autoevaluarnos todo el tiempo para ver si estamos en la fe, si permanecemos en la fe. ¿Cómo voy a agradecerle a Dios por esta liberación que me ha dado, de esta salvación? ¿Cómo? Vimos la punto número 1, nuestras buenas obras, ¿ok? ¿Quedó claro eso? Bueno. 2, con nuestros cuerpos. Con nuestros cuerpos podemos agradecerle a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo voy a agradar a Dios? Bueno, ¿cómo voy a agradecer a Dios por esa liberación con tu cuerpo? ¿Cómo? Bueno, cuando por agradecimiento a su salvación,
con gozo presentamos cada parte de nuestro cuerpo, ya no como instrumento de pecado, sino como instrumento de justicia. ¿Cuál justicia? ¿La tuya o la mía? ¿Cuál justicia? Exacto, la de Cristo. La que Cristo ganó y nos fue puesta. ¿Te acuerdas? Lo vimos en la clase pasada. Cristo vivió esa vida justa y perfecta, y esa justicia fue puesta sobre ti, te pusieron un sello, y tus pecados fueron transferidos a Él, y a ti te declararon justo y santo delante de Dios. Y eso ya no se quita. Ya no se quita. Que fue puesta en nosotros cuando creímos. Y ahora nuestro cuerpo, ¿se acuerdan de la clase pasada? Nuestro cuerpo ya no es nuestro. Acuérdense de eso. Nuestro cuerpo ya no es nuestro, sino que es templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque fuimos comprados a precio de sangre. Así que presentémonos a Dios como vivo entre los muertos. Romanos 6:13. Dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. ¿Por qué? Porque en otro tiempo éramos tinieblas. En otro tiempo, cuando no conocíamos al Señor, éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Así que andemos como hijos e hijas de luz. Efesios 5:8. En otro tiempo hacíamos las cosas por hacerlas y no nos importaba. Ni siquiera pensábamos en el Señor. Ni siquiera. Y si hacíamos algo malo, ay, sé que esto está mal, pero ya lo hice, ya ni modo. Y ahí andamos, cargando nuestro saco de pecados. Los que ya vieron la película del progreso del peregrino, así, con esa bolsota que andaba el peregrino aquí cargando, eran los pecados, las cargas y pecados. Pero ahora que somos luz, andemos como hijos de luz. ¿Para qué? Para que la gente vea que solamente en Cristo hay una nueva vida. Para que la gente vea que aunque vengan aflicciones de la vida, nuestro ánimo se encuentra solamente en Cristo. Porque en el mundo tendréis aflicciones, dijo el Señor, pero ánimo, yo he vencido al mundo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguna vez lo han escuchado? Vamos a tener aflicciones, pero ánimo, si estamos en Cristo y tenemos este gozo, van a venir aflicciones y muchas, dice el Señor. Pero si tenemos este gozo y esta confianza en el Señor, créanme, aún así vamos a sobrellevar todas esas cosas con las que nos enfrentamos en el mundo. Eso es lo hermoso de estar en Cristo, porque tenemos una nueva paz, tenemos un nuevo consuelo, tenemos algo que sobrenaturalmente en tu corazón, a pesar de lo difícil de las situaciones que tanto usted como tú y yo hemos pasado a veces por estrés y por situaciones, y pecamos cuando estamos en eso también. Pero aún así, cuando estamos en Cristo y ponemos toda nuestra confianza y Señor, ya no puedo, Señor, quítame esto. Venimos ante Él, oramos a Él y Señor, te entrego esto. Él viene y te da paz, te quita toda esa carga. Él lo hace, de verdad lo hace, en serio lo hace. Así que hermano y hermana, entonces, siendo diligentes, viviendo en fe y arrepentimiento todos los días, es que podemos presentarnos a Dios aprobados, como obreros y obreras que no tenemos de qué avergonzarnos. ¿Por qué? Porque vivimos luchando con la ayuda del Espíritu Santo, apartándonos de lo malo y así poder dar testimonio y compartir el mensaje de esta salvación tan grande. Pero seamos diligentes. Segunda de Timoteo 2:15, ¿qué dice? 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Okay. Amén. Así que seamos diligentes viviendo en fe y arrepentimiento, estudiando la palabra, y que podamos compartirla a otros. Pero tenemos que leerla, tenemos que mantenernos en Cristo.
Tenemos que permanecer en Él, y permanecer en Él es permanecer en su palabra. Vale la pena. Así que no olvidando entonces que Cristo ya nos purificó, ¿se acuerdan de eso la clase pasada? Él ya nos presentó santos, puros y sin mancha ante el Padre. ¿Qué dice 1 de Pedro 2:9? Lo lees, hermano. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Aleluya. Así que no te olvides, iglesia, no te olvides, hermano y hermana, no te olvides, en Cristo somos llamados ya santos, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y que en otro tiempo no éramos llamados ni siquiera pueblo, que ahora somos pueblo. Por su gracia y misericordia nos alcanzó esa salvación tan grande. Así que vivamos gozosos si nos toca en esta vida, vivamos gozosos y si nos toca morir en la circunstancia que sea, hermano y hermana. En la circunstancia que sea, aunque sabemos que Dios es soberano y Él puede sanar. Por ahí hay situaciones en las que Él no va a sanar y su voluntad va a ser que muramos de cierta manera, y pues aunque no quisiéramos, ¿verdad? Pero a veces vamos a morir un cáncer, un accidente, cosas así. Y a veces vamos a decir, para nosotros es una desgracia, pero para Dios era su tiempo perfecto. De esa manera quiso llamarnos. Pero hermano y hermana, permaneciendo en el Señor, conociendo lo hermoso de la salvación, esa victoria tan grande que Cristo obtuvo en la cruz, esa salvación tan grande, vivamos con este gozo. Y como les dijo, si nos toca morir en la circunstancia que sea, recordemos que somos dichosos porque tenemos el consuelo de pertenecerle a Él, y que nada ni nadie nos arrebatará de su mano. Amén. Pónganse de pie. Aleluya.